Listo. Vamos a ver acá. Ya hemos visto por lo menos la parábola del sembrador. Ya son prácticamente 3 días de esto, que es una parábola bastante importante, según lo que dijo Jesús, y que es importante entenderla para entender las demás. Si nos damos cuenta en este capítulo 4, se habla mucho del sembrar, en este caso el Marcos 4, 1 al 20, que es la parábola del sembrador, la semilla, que es la parábola del crecimiento, y ahorita vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Como le digo, porque era la doctrina de ese tiempo, es decir, la forma de vida de ese tiempo. Por eso Jesús usó eso para darse a entender. Ahora vámonos aquí, parábola del crecimiento, parábola de la semilla de mostaza. Vamos a leer un poco sí, parábola, no, me tiré mal, vamos a leer, ahí está, vamos a la parábola de la semilla de mostaza. Es Marcos de 4:30 al 32, dice. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Alguien tiene algún comentario o pregunta o quiere compartir algo sobre este tema que hayan conocido, visto, leído? Sin medio, diría. No, Juanjo, no, yo de mi parte no. Está ahí. Bueno, es que este creo que es algo que es bien como conocido, ¿no? La semilla de mostaza, de cuando habla de la fe y todo. Aquí creo que no lo dice mucho, pero en otros pasajes sí lo habla. Y es bien impresionante y como digo, cada quien tiene como que la enseñanza que Dios le ha otorgado y después es importante compartirlo para enriquecer más. En este caso, yo lo que veo o lo que he visto es que, por ejemplo, en el 30, veamos el 30 aquí. Este 30 de aquí como le digo, va relacionado a lo que vimos en la parábola del sembrador cuando dice que les comenzó a hablar en su doctrina, en su forma de vida. Y aquí hace lo mismo Dios, ¿va? ¿Con qué compararé? ¿A qué eres semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararé? Para traer una enseñanza de lo que está ahí arriba y manifestarnos a nosotros, darnos el conocimiento que hay de lo que Dios conoce, pero en una forma de semejanza o de parábola. Entonces creo que es bien, bien bonito esto, como Dios enseña, el don magisterial, el ministerio magistral y algunos otros, porque nos enseña, como les digo, a uno, aprender a nosotros cómo entender las cosas. Es decir, leo yo la Biblia y puedo decir, bueno, pues, ¿cómo lo hago para entender esto? ¿Con qué lo compararé? Entonces yo puedo compararlo con algo. Por ejemplo, a veces, en mi caso, cuando explico las coberturas, como la Biblia habla de las coberturas, hay muchas personas que no creen en eso, pero es por lo mismo que hemos hablado de que a veces como lo hacen mal, la gente cuando mira que lo están haciendo de mala manera, automáticamente lo rechaza y lo niega, cuando puede ser verdad, pero lo están haciendo de mala manera. Es como ahorita voy a compararlo, es como decir de que miro yo que alguien es ingeniero, pero que hace mala ingeniería, entonces yo no voy a estudiar ingeniería porque no lo están haciendo bien. O sea, no tiene mucho sentido. Es decir, es cierto, hay ingenieros que están haciendo las cosas mal y que también roban, ¿va? Pero hay unos que sí lo están diciendo de buena manera. ¿Ya? Entonces rechazan completamente eso. En este caso, por ejemplo, lo que me pasó a mí, así literal, es de que yo fui una vez, tuvieron un problema con unas contraseñas en una empresa, que prácticamente se eliminaron todos los correos electrónicos de la empresa y solo dejaron el de administrador y tenían que recuperarlo porque ahí vieron las notificaciones de los clientes, las facturas, las cotizaciones, etcétera, y prácticamente se eliminaron todo, a consecuencia prácticamente se eliminaron toda la información, en teoría, porque no se podía acceder a ninguna. Entonces un amigo me llamó y me dijo, mira, necesito que vayas y que me ayudes con tal cosa, y le dije, está bien, va, ¿qué vamos a hacer? Y fui
al lugar con mi amigo y mi amigo me presentó, mire, él es ingeniero en sistemas, le va a ayudar. Y lo primero que hizo la persona fue como que menospreciarme y despreciarme, porque dijo la persona, yo no creo en los ingenieros en sistemas. Y yo dije, bueno, es de él. Y él de ahí comenzó a contar de que él, porque había una persona que se decía ser ingeniero en sistemas y que le hizo malos trabajos y que le cobró por una página de internet, por ejemplo, creo que no sé como si 2.000 o 5.000 le cobró y se las dejó pues bien, o sea, como que hasta él dice que le hubiera salido mejor, ¿no? Entonces pasa eso, la persona mira algo y al momento rechaza completamente eso y no se pone a comprender de que como es falso, eh, también hay una verdad, pero esa verdad no está plena. Es como decir que yo no creo en un arquitecto porque me dejó mal algo de mi casa. Entonces, así se toma a veces mucho en cuenta. Igual todo esto con respecto a las coberturas, porque la cobertura, como le digo, muchos les explican que es sujetarse a una persona, pero no necesariamente es así. Y la cobertura realmente es, la Biblia dice que porque nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces estamos cubiertos de tinieblas, la cobertura de tinieblas, pero vino Jesús y nos traslada la cobertura de la luz admirable. Entonces yo estoy bajo la cobertura de la luz me cubre. Como en mi casa yo enciendo el foco, lo que pasa que se enciende una luz y me cubre esa luz. Eso es una cobertura. La luz se basa en luz. Igual también se basa en genética, también se basa en muchas cosas. La dice la Biblia, porque nos hizo nación santa, linaje escogido, pueblo escogido por Dios. Entonces ahí habla de muchas coberturas. Por ejemplo, nosotros estamos bajo la cobertura de un país, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etcétera, y nos regimos bajo las leyes que están sobre ese país. Entonces estamos bajo la cobertura del país. Entonces las coberturas están, no se pueden quitar, la gente lo niegue o no lo niegue, ahí va a estar. Por ejemplo, alguien, por decirlo así, mi papá me cubre, ¿por qué? Porque cuando yo estaba niño, yo no podía trabajar, yo no podía hacer nada. Entonces, ¿qué hacía mi papá? Me pagaba mis gastos, me pagaba mis estudios, me pagaba tal cosa, me daba comida, me daba techo, estoy bajo la cobertura de mi papá. Entonces, así relacionar las cosas, lo que está haciendo Jesús, ¿con qué lo asimilaré? ¿Con qué lo asemejaré? ¿Con qué lo compararé? ¿Para qué? Para entender. Yo puedo entender muchas cosas que están en la Biblia cuando lo asemejo a lo que está en la terrenal. ¿Por qué hago eso? ¿O por qué Jesús hacía eso? Porque la Biblia dice que todo lo que es fue hecho de lo que no se ve. Es decir, de lo que no se ve fue primero y luego fue lo que no se ve. Muchas de las personas piensan que ahí se habla del pensamiento de Dios, que Dios pensó las cosas y como que no se veían, entonces cuando ya las creó ya se ven y no es así. No es así porque el principio es espiritual. La Biblia dice que hay familias en los cielos y los cielos son espíritu. Entonces cuando viene Dios y lo manifiesta aquí en la tierra, ya se vuelve visible. Pero en un principio es espíritu. Por ejemplo, está padre, hijo, ya con ellos son una familia. Pero son espíritu, no se ve. Pero es manifestación de lo que se ve ahora, de lo que nosotros estamos viviendo. Entonces toda nuestra vida es una parábola. Prácticamente nosotros vivimos una parábola. Yo creo que no debí decir. Bueno, entonces, todos nosotros somos una parábola. Realmente la Biblia entera es una parábola. Eso, como digo, mientras ustedes van leyendo la Biblia se van a dar cuenta que prácticamente toda la Biblia es una parábola que trata de enseñar cómo se vive en los cielos. No, con esto no estoy diciendo que sea una mentira la Biblia. Estoy diciendo que es una verdad, que Dios permite ciertas cosas para eso convertirlo en parábolas, para que nosotros entendamos lo que pasa en el reino de los cielos. Por eso que a veces agarramos el ejemplo de David, que David existió, realmente hizo lo que hizo, manifestó lo que tenía que manifestar, pero era una parábola de quién, de Jesucristo. Por eso que cuando vemos a Jesús es como que Dios dijera, ¿cómo haré yo para que mi pueblo entienda cómo va a ser Jesús? ¿Con qué lo compararé? ¿A qué lo haré semejante? Y de repente manifiestan a David. Entonces David es toda una parábola de quién? De Jesucristo. Porque Jesucristo es el reino de los cielos y su justicia. Entonces David es una parábola. Moisés es otra parábola. Pero o sea, son personas reales, porque creo que la palabra se basa en eso, en una realidad. No es como las fábulas, que las fábulas agarran cosas que son imaginarias o animales que hablan, etcétera, sino que son parábolas. Entonces, Dios maneja mucho las parábolas. Cuando le dice, creo que no sé si es Ezequiel o Isaías, le dice, ve y escribe una parábola para enseñarle al pueblo de Israel. Entonces, esto nos ayuda bastante a nosotros para comprender
de todo lo que está en nuestra red lo podemos utilizar para aprender. Ya, una de las cosas que también se habla en cobertura, si vamos a buscar en el diccionario, significa eh, comunicación, la comunicación que se tiene entre. Entonces podemos ir viendo las diferentes maneras de coberturas y las podemos asemejar, o sea, asimilar, traerlas a la tierra para poder comprenderlas, porque o sea, no es un escenario como que tan, tan perfecto hasta cierto punto, porque vemos la mala manera de ejercer las coberturas, pero cuando uno ya lo comprende, puede saber cómo ponerlo en práctica, porque lo asimila de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros por naturaleza hacemos lo que es de la ley. Entonces, como el hombre por naturaleza hace lo que es de la ley, y la Biblia dice que sobre un alto hay otro más alto y sobre otro más alto está Dios, entonces por eso supuestamente se generan esos tipos de jerarquías. Solo que hay unas jerarquías que se basan más en autoritarismos y otros en otro tipo como de liderazgos y cosas ahora que parecen medio raras, o por ejemplo metodologías de trabajo como Scrum, o por ejemplo esta cuestión de lo que llaman eh, el pair programming, o sea, programación en parejas, que es un término en la programación, pero que es parte del reino de los cielos. A lo que quiero llegar es eso, de que el hombre hace por naturaleza lo que es de la ley, pero no entiende que eso viene de lo espiritual. Y cuando lo aplica funciona, pero lo aplica porque viene de lo espiritual. Porque en la programación hay algo que se llama el pair programming, que programación en parejas significa que hay algo que si es complejo o algo que se tiene que aprender a resolver o se puede resolver bien, es que dos personas al mismo tiempo estén resolviendo un asunto. Porque mientras tal vez uno está haciendo algo, otro está investigando, o mientras uno está haciendo algo, puede estar viéndolo juntamente con él para que eso reduzca los términos de error. Entonces son cosas que prácticamente es el reino de los cielos, porque la Biblia dice, dos son mejor que uno. Dice que uno echará fuera 1000 y 12 de 1000. Dos recibirán mejor paga de su trabajo. Y eso está en la Biblia, pues. Entonces el pair programming, que es una metodología de trabajo, pero una forma que está dentro de una metodología de trabajo llamada XP, que es de programación, prácticamente está poniendo en práctica un principio espiritual que Jesucristo dijo que dos son mejor que uno. Que si uno echa fuera 1000 o 12 de 1000 y que dos recibirán mejor paga de su trabajo. Entonces son principios que están ahí y que uno lo puede asimilar. ¿Con qué comparar esto? Entonces yo puedo aprender de la Biblia viendo, haciendo esto que hizo Jesús en el versículo 30. ¿Con qué compararé? ¿Con qué lo asimilaré para darme a entender? Entonces, mucho de lo que está allá afuera, yo lo puedo comparar y puedo darme a entender, porque como digo, por algún motivo, o en mi caso, mi mente a veces no asimila, yo estoy tratando de entender la Biblia y no la asimilo, entonces lo que hago es, bueno, ¿con qué lo comparo? ¿Con qué lo asemejo? ¿A qué conozco tal cosa? Por ejemplo, yo ahorita puse un ejemplo de programación porque es algo que yo conozco. Si conociera otra cosa, lo compararía a eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una regla que tiene mi jefe actual, es de que entremos siempre dos a una reunión. Y siempre nos pide que si estamos en una reunión, que entremos siempre dos. Porque él leyó la Biblia y dice eso, dice que es mejor, son dos mejor que uno. Entonces, cualquier cosa, si alguien no sabe, el otro puede responder. Entonces, es un principio que mi jefe tomó y que también lo hacemos en la Biblia. Entonces, siempre tratamos de entrar dos a una reunión. No es una ley como que siempre entra dos, pero él considera y nos aconseja que hagamos eso. Entonces son principios que están ahí, como le digo, y cuando vemos nuestro ámbito, ya sea laboral, ya sea cómo funcionan las empresas, cómo funciona tal cosa, nos vamos a dar cuenta que funciona de esa misma manera. ¿Me entiendes? Igual como que una persona, por ejemplo, una persona regularmente viene y tiene mucho trabajo y él quiere hacer todo, lo que va a pasar es que se va a desgastar y va a decaer. ¿Y eso qué fue? Lo que le dijo Yetro a Moisés, ¿por qué tienes todo este pueblo acá? Más bien pon grupos de personas para que ellos te ayuden y solo tú te dedícate a ver los problemas más difíciles y todos los demás que jueguen los problemas más pequeños. Entonces, eso cuando vemos una empresa, la empresa puede no crecer porque prácticamente el patrón quiere ser todólogo, quiere hacer de todo. Entonces él no puede porque él tiene que enfocarse en ciertas cosas, ciertas decisiones, y él todavía no quiere delegarlo porque piensa que las personas no van a tener el mismo enfoque que él, la misma mentalidad que él, etcétera. Pero por eso se capacita, se le explica, se traslada todo lo que se tenga que trasladar, y ya pues se va confiando en ciertas personas y se va delegando. Entonces son cosas, como digo, que pasan en el mundo, pero que vienen de lo espiritual. Lo único es que como ya a veces se genera un pequeño caos, entonces uno va comenzando a examinar las cosas del reino y comienza a decir, bueno, así es el reino, así estamos. Entonces uno comienza a ver cómo están, eh,
cómo estoy yo, cómo son las demás. Y como también la Biblia dice, si tú amas al que no ves, si tú no amas al que ves, ¿cómo vas a amar al que no ves? Entonces uno comienza a ver que si alguien no se sujeta al que ve, ¿cómo se va a sujetar al que no ve? Y con eso no estoy diciendo sujetarse a alguien, a un pastor, etcétera. Estoy diciendo inclusive con el papá, pues, o con el de la empresa. Porque Dios me puso bajo cobertura de esa persona. Me puso bajo cobertura de mi papá porque yo nací de él, de mi mamá y mi papá. Entonces me está poniendo, así como hizo con Jesús, que a Jesús le puso a María y a José, a mí me puso con mis padres terrenales, yo le tengo que obedecer, pues, porque de alguna manera Dios los está usando para enseñarme. La figura más, como dirían por ahí, la figura más presente que tiene uno a veces en la tierra de quién es Dios es el Padre. Entonces, los papás le comienzan a dirigir, enseñar. Entonces, si yo no me sujeto a mis papás, ¿cómo me va a sujetar a Dios? Es lo que es correcto, por supuesto, igual con mis jefes, ¿no? Si yo no me sujeto a mi jefe, que es mi jefe, ¿cómo me va a sujetar a Dios? Entonces uno puede practicar la idea de las coberturas así, de esa manera, pues. Entonces, pero por supuesto, no es lo mismo un jefe a cubrirse bajo ¿cómo se llama? A un papá. Entonces uno va comprendiendo los tipos de cobertura, y como digo, ¿por qué? Porque uno ya, para aprender las cosas que son de Dios, uno puede ver cómo lo hizo Jesús y ver cómo lo aplico en mi vida. Como digo, cualquiera podría decir, no, es que Dios está enseñándole a la gente. Entonces yo estoy aprendiendo aquí cómo enseñarle a la gente, sí, pero la Biblia dice de que eh, predicador, predícate a ti mismo, enséñate a ti mismo. Ustedes dicen que roban, dicen no robarás si ustedes roban, enséñense a sí mismos. Entonces prácticamente antes yo de enseñarle a alguien más, estar buscando temas para enseñar a la gente, mejor me tengo que enfocar yo en ver cómo yo aprendo. Entonces si yo aprendo, yo me vuelvo un maestro, no un maestro que enseña, un maestro que vive. Porque esa es la idea del Evangelio. Yo tengo que vivir el Evangelio, entonces yo tengo que ser un maestro en la vida, pero no un maestro que enseña, un maestro que vive. Entonces, si yo sé vivir la manera correctamente, voy a explicarle a alguien la manera correcta. Es como que alguien venga y quiere hacer una casa, quiere hacer un pantalón, quiere hacer ropa, pues él se va a enfocar en hacerlo bien. Ya cuando sabe hacerlo bien, pues va a trasladarlo de una mejor manera. Lo único es de que ya entran aquí de saber cómo explicarlo, pero eso es otro punto. Pero la idea principal es hacerlo correctamente y ya después lanzar como la explicación. Entonces igual es con uno. Uno siempre tiene que aprender de Jesús cómo ve que enseña para enseñarse a sí mismo uno. Entonces acá, como les digo, una de las maneras de enseñarse a sí mismo es usando parábolas, usando semejanzas. Eso se da cuenta uno de que prácticamente todo lo que está aquí en la tierra, absolutamente todo, 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 es una gran parábola para enseñarnos quién es Dios Padre. Y eso lo dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés dice que al hombre le fue dura una tarea para que reconociera y supiera quién era Dios, la necesidad de Dios. Entonces prácticamente todo lo que vemos en la tierra es una gran parábola que nos está diciendo a nosotros quién es Dios. Si yo miro un grupo de familia, puedo ver esa familia y puedo asimilar así es Dios o así debe ser la iglesia. Si yo veo la luz, si yo veo, qué sé yo, los carros, el tráfico, puedo observar y puedo darme cuenta de que Dios me está tratando de enseñar algo. Por eso que regularmente yo tomo, no sé si se han dado cuenta, regularmente tomo el ejemplo del tránsito para explicar la ley y no es la ley, sino que el entendimiento de la ley y de dónde nace y por qué nace. Por eso mismo, porque uno comienza a observar todas las cosas que están en la tierra y le ayuda a aprender, porque todo es el reino, está manifestado un reino y basado en ese reino yo puedo entender lo espiritual. O si yo agarro algo espiritual que yo lo conozco, que lo puedo tomar así a la primera, pero a veces la otra persona no lo puede tomar a la primera, entonces yo puedo venir y como ya tengo ese ejercicio espiritual, por así decirlo, de estar practicando, de tomar semejanzas, entonces yo puedo, bueno, ya entendí esto bien espiritual, ahora cómo se lo doy a entender a esta persona, entonces vengo y agarro una parábola o agarro una semejanza y la explico en esa manera, para darme a entender de una mejor manera. Pero primero lo tengo que practicar yo, para yo entenderlo. Entonces yo eso hago, regularmente lo que pasa aquí en el 30, leo la Biblia, a veces no entiendo absolutamente nada, pero a veces agarro parábolas, en el sentido de que miro algo y digo, ¿cómo lo voy a tratar de asemejar esto para entenderlo? Y como esto que yo ya conozco lo entiendo más, entonces se me hace más fácil de entender. Eso también es algo que ya las personas que se encargan de educación lo hacen, inclusive para aprender idiomas, le llaman la asociación.
La asociación es prácticamente asociar lo que yo tengo con algo que desconozco. Por ejemplo, el idioma inglés. Alguien tiene algo en inglés, lo asocia con algo que ya conoce en español, ya sea el sonido. Ya, es decir, un sonido que aparentemente suena raro, puede ser lo mismo en español, pero se usa en otra palabra. Entonces estoy asociando los sonidos, aunque las palabras son diferentes. Pero como digo, eso lo usa el mundo, pero cuando entramos aquí en la palabra, realmente estamos viendo que es un principio que Dios ya dejó, que se llama semejanza y parábolas. ¿Para qué? Para que yo pueda entender. No que el otro entienda, la cosa es que yo entienda, porque si yo lo vivo, yo lo perfecciono, yo realmente conozco a mi Dios, conozco a mi Cristo, y puedo vivir esa vida pura y santa, pues a consecuencia, el Dios va a saber la capacidad o lo que Él ha hecho en mí, no la capacidad que tenga, perdón, sino lo que Él ha hecho en mí y lo que ha formado en mí, y eso me va a decir, mira, anda a hablarle a tal persona. ¿Te recuerdas lo que te enseñé? Sí, anda a hacerlo. Y no tiene que andar uno con orgullo ni nada, sino que es porque Él, el maestro de maestros, el rabí, Jesucristo, me está enseñando. Y como Él es perfecto en enseñanza, me puede después, como uno como cuando está en la universidad, ¿va? Está ¿cómo se llama? El catedrático y está el auxiliar. El auxiliar lo que hace realmente es dar lo que el maestro dice que dé. Ya, o se basa de la enseñanza que ya dio el maestro, dice, mira, anda, dale el laboratorio a las demás personas de lo que yo expliqué. Entonces uno lleva con los otros que van comenzando y ya les explica, es igual. Ahorita vuelvo a agarrar una semejanza, una parábola de lo mismo que pasa en el reino de los cielos, pues, solo que ahorita agarré la universidad. El maestro, el auxiliar, y el auxiliar explica a los alumnos que van, pero el auxiliar es un alumno. Esto, bueno, no sé cómo son las demás universidades, pero por ejemplo en la Universidad de San Carlos así se maneja, en la de ingeniería. Está el catedrático, y el catedrático tiene un auxiliar, que el auxiliar lo que hace es dar un laboratorio ya como que la parte práctica de lo que dio el maestro de clase magistral. Y también el auxiliar es un alumno, no es necesariamente alguien graduado. Y ese alumno, pues lo que explica es a otros alumnos que van comenzando. Y deja tareas, etcétera. Entonces igual pasa con Dios. Dios es el maestro de maestros, pero el Espíritu Santo lo que hace es recordarnos a cada uno lo que hay que hacer. Y a veces el Espíritu Santo no se apoya, se dirige por medio de alguien que sepa fluir en él, así como lo vimos con Felipe y el eunuco. Y viene Felipe y ya le comienza a hablar al eunuco, es como que fuera un auxiliar de la universidad y viene a explicarle a tal, ¿no? Entonces, como le digo, podemos usar las parábolas para nosotros aprender. Y después con esa misma práctica que tenemos de aprender a nosotros mismos, podemos explicar a otros. Ahora vemos el 31. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Démonos cuenta acá de que, como le recalcaba, la parábola del sembrador, gracias Rafael Guba está ahí comentó. Él colocó el versículo que habla, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ah, exacto, gracias. Entonces, recalcando aquí lo que vimos de lo que es el grano de mostaza, como les digo, esta es una parábola, es algo bien bonito con respecto a esto lo de la mostaza, porque hay una cosa que dijo también Pablo, dice que cuando cae una semilla, tiene que caer muerta, que tiene que morir primero para luego dar vida. Y el grano de mostaza, que dice que es la semilla más pequeña, dice que es la más pequeña de todas, y cuando Jesús la compara con la fe en otros libros de la Biblia, es algo bien importante porque como la Biblia dice esto, o Pablo dijo algo bien, bien importante, en 1 Corintios 2:2 dice, y no me propuse conocer otra cosa más que saber sino a Jesucristo y a este crucificado. Eso es algo bien importante, ¿por qué? Porque también Filipenses dice, por lo cual, hermanos, en esto pensad, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es digno, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, como yo agarro un ejercicio, por así decirlo, de meditar constantemente en todos mis días acerca de Jesucristo y este crucificado, yo de la abundancia del corazón habla la boca, y también la Biblia dice que el que se deleita en la ley de Jehová y medita en él de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, si basado en esto que les acabo de decir, que como digo es un conjunto de cosas, todo lo dije para ver este versículo 31, dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que caen en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Aquí habla otra vez de cobertura. Pero a este versículo, este de acá, el 31, está hablando de Jesucristo.
Porque como dice Pablo, que tiene que morir primero la semilla para luego dar luz. Entonces aquí veo yo que también dice que es pequeña. Entonces prácticamente en esta 31 está hablando de Jesucristo, que Jesucristo es la semilla del grano de mostaza, que era el más pequeño de todos. ¿Por qué el más pequeño? Porque él dice que él se volvió servidor de todos, él fue el más humilde. ¿Entienden? Porque si yo mirara una pepita así como las de aguacate, que son grandotas, dice, a la que pepitota va a ser un gran árbol. Pero vemos el grano de mostaza que es el más pequeño, es decir, el más humilde, que tal vez esta cosa que va a dar, ¿va? Y uno puede ver, tal vez uno que no conoce, esta semilla lo va a tirar o no sirve para nada. Pero aquí dice que es el más pequeño, es decir, el más humilde, el que se hizo servidor de todos, pero que tiene que morir. Eso fue lo que dijo Pablo cuando explicó acerca de la muerte. Siembra la semilla que está muerta, es decir, cuando Jesucristo fue crucificado y muere. Entonces, en ese momento, cuando Jesús muere y es sepultado y tiene que estar 3 días en el vientre de la tierra, él en ese momento está cumpliendo como la semilla de mostaza. Y cuando resucita se comienza a volver aquí a que crece, mayor que todas las hortalizas. Y las aves del cielo pueden morar bajo la sombra, bajo su sombra. ¿Y qué dice Salmo 91? Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, Jehová, mi esperanza mía y castillo mío. Entonces, eso es lo impresionante de conocer la Escritura, en el sentido de, como digo, leerla, y el Espíritu Santo va dando la revelación. Porque, como les digo, recalcando, acá en el versículo 31, por lo menos de lo que yo comprendo, yo entiendo, está hablando de Jesucristo. Él es la semilla de mostaza, la más humilde, pero que la que se convierte en la más grande de las hortalizas. Y que da la cobertura. La cobertura en el sentido, como les digo, estamos hablando de tinieblas a la luz admirable, y también la cobertura de que la Biblia dice que no le pega el sol. Porque Eclesiastés dice de que vanidad de vanidades de todo lo que hay sobre la tierra, de todo lo que hay bajo el sol. Y a veces el sol también es figura de afanes. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando está la sombra de Jesús, bajo la cobertura de Jesús, está siendo cubierto del sol, de los afanes de la vida. Y aquí, como le digo, es de entender eso. Como le digo, Él es la semilla de mostaza, recalcándolo, Él es la semilla de mostaza, Él es el que tuvo que morir para resucitar y traer consigo una gran hortaliza, es decir, un gran reino que Él tiene, ya, para traer gran fruto. Entonces, para mí esa es la semilla de mostaza. Entonces, si yo quiero creer en Jesús, o sea, yo quiero tener fe, tengo que creer en Cristo y este crucificado. Y yo tengo que morir. Entonces, yo puedo agarrar el mismo ejemplo que Jesús. Yo puedo vivir esto. Entonces, como la Biblia me pide a mí ser crucificado juntamente con Cristo, para que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, esa es la fe que tengo que tomar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que morir. Tengo que ser como Jesús. Primero me tengo que ser pequeño, como un grano de mostaza. Es decir, tengo que ser humilde. Por eso a Pablo le pusieron el nombre de pequeño, porque Dios le cambia la administración que venía hacia él y le cambia de Saulo a Pablo. Pablo significa pequeño. Entonces prácticamente Dios le ministra humildad a Pablo porque era bien altivo. Y a nosotros con lo mismo. Entonces nosotros tenemos que tomar esto, la semilla de mostaza, volvernos humildes y luego morir. Porque así soy crucificado juntamente con Cristo. Y a consecuencia de eso va a venir esto, que voy a poder dar cobertura. Cobertura en el sentido, como digo, no me entienden de que me tienen que venir a pedir permiso o algo así. No estoy haciendo cobertura en el sentido de que mi luz espiritual va a crecer. Porque también eso dice la Biblia, como Juan Bautista. Ustedes se regocijaron por un tiempo en la luz de Juan el Bautista. Pero después cuando vieron una luz más grande que era Jesús, se fueron de la cobertura de la luz de Juan a la cobertura de Cristo. Pero era una luz. Entonces por eso aquí a personas les gusta estar con ministros, porque tienen una luz. Entonces, por la revelación, etcétera. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta, de que Dios quiere eso, porque la Biblia dice que somos luz del mundo. O sea, cuando hablamos de cobertura, no hablemos de que es un apóstol, un profeta, no. Cuando alguien cree en Jesús, lo que vimos el día de ayer, creo que fue cuando habla de no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Aquí está Dice, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero. Entonces, este versículo acá es lo mismo en la cobertura. La Biblia dice que nosotros somos luz del mundo, somos cobertura del mundo. También dice que somos sal de la tierra, que somos la sal que hace cubrir la tierra.
Entonces nosotros de por sí estamos en cobertura. En el momento que Dios nos traslada de las tinieblas a su luz admirable, en ese momento nos convertimos en cobertura. Y como le digo, no estoy hablando de una cobertura de que, no, es que apóstol, que profeta, que evangelista, no. Estoy hablando del simple y sencillo hecho de que ustedes, como le digo, en lo natural, en lo físico, vengo yo y enciendo la luz de mi cuarto, pum, se enciende la luz y ya me cubrió la luz. ¿Y qué hace? Hace manifestar las cosas que hay terrenales. Y entonces, ¿qué pasa? Si yo vengo y voy a un trabajo, o voy a la universidad, o a la escuela, etcétera, y yo soy luz, si no hay nadie que cree en Cristo, automáticamente me convierto en cobertura de ese lugar. ¿Por qué? Porque cubro, porque soy una luz. Y automáticamente adquiero una responsabilidad. Porque eso es una cosa, las personas cuando hablan de cobertura solo dicen, no, es que tienen que ponerse bajo mis órdenes, o cosas así, pero no comprendemos la responsabilidad que requiere una cobertura. En el momento que yo me vuelvo cobertura, en el momento que me convierto en responsable de lo que pase a causa de lo que yo haga. Entonces alguien cree en Cristo y está en un lugar que no hay nadie, que no haya luz en ningún lugar, esa persona se vuelve responsable de ese lugar. Entonces por eso tiene que estar orando, leyendo, buscando, porque ya tiene una responsabilidad. Entonces tiene que evitar pecar, etcétera, porque sabe de que eso puede generar algo en la vida de uno, en la vida de ellos. ¿Por qué? Porque como le digo, el hecho de creer en Cristo no es algo que ya creí y no pasó nada. Es como que es como que le dijera yo, bueno, viene alguien sí, ya, usted ya cree, me da una pregunta, yo le respondo, qué bien, hasta ahí. Y ahí quedó la respuesta, nadie supo nada de eso, no. Con Dios no es así. Con Dios en el momento que yo creo en Él, hay una transformación, hay una nueva vida. Y en el momento de que yo me haga luz, significa que esa luz se ejerce. Por eso que hay personas que a veces le caemos mal a la primera. ¿Por qué? Porque nuestra luz de alguna manera, aunque nosotros no la vemos, pero tenemos luz, a veces pega en la oscuridad que la persona tiene y choca. Eso ya lo hemos hablado también. Y también pasa que otra persona puede hablarnos a nosotros y también que nosotros tenemos luz, sí, pero otra persona tenga una luz más grande que la nuestra. Cuando nos habla a nosotros también nos cae mal esta persona, pero dice, es creyente, pero me cae mal. Pero es porque nosotros tenemos una oscuridad que no hemos quitado. Entonces eso pasa cuando nosotros tenemos luz, estamos ejerciendo algo. Por eso que Jesús cuando caminaba, si lo hemos visto, cuando caminaba dice que de repente se manifestaban los demonios y caían a tierra y gritaban. Pero ahí no dice a qué distancia estaba, pero es porque su luz manifestó esa oscuridad. ¿Por qué? Porque, como digo, porque es una cobertura, ya la tenemos. Porque Jesucristo dijo, si la luz que en vosotros hay es tinieblas, cuánto no más serán las mismas tinieblas. O sea que nosotros tenemos luz, pero nuestra luz parece tinieblas. Es como que fuera un foco de 5 watts, ¿no? O de 1 watt, casi no va a alumbrar nada. Pero vamos cambiando de watts hasta llegar al 100%. Por eso es la Biblia que vamos de gloria en gloria, de luz en luz, hacia alcanzar la luz plena. Somos como la luz de la aurora, también dice que van a aumento. Entonces así somos nosotros. Nuestra luz tiene que crecer y esa luz va a impactar inclusive naciones, porque se pueden cubrir naciones, etcétera. Eso lo dice la Biblia, se puede leer en el libro de Daniel y otros libros, porque también dice Pablo, yo he cubierto no recuerdo qué área digo, pero está en la Biblia, habla de eso. Pero como digo, todo esto vamos por qué la semilla de mostaza. Porque uno tiene que entender de que uno tiene que ser como Jesús, de la predicación del Evangelio para cubrir la tierra. Porque dice, y predicar el Evangelio a todo el mundo. Es decir, que tenemos que cubrir la tierra. ¿Con la qué? Con la gloria de Dios, con la palabra de Dios, con la luz. Y nosotros ir a hacer lo mismo que hizo Jesús. Perdón, Dios, ¿qué hizo Dios? Hágase la luz. Y fue la luz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el Evangelio. Cuando en el momento que nosotros decimos, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a nosotros, o las palabras que Dios ponga, en ese momento estamos tomando la función que Jesús tuvo en el Génesis. Entonces viene Dios, me toma mi boca, porque la Biblia dice que Él toma nuestra boca, ¿ya? O que también dice, abre tu boca que yo la llenaré. Entonces dice, viene darle la palabra y nosotros lo que hacemos es decirla. En el momento de decirla, es como que estuviéramos diciendo, sea la luz, porque realmente la palabra es luz. Trasladamos esa luz y se hace la luz. Y luego, ¿qué hace Dios? Separa la luz de las tinieblas. Lo mismo que pasa en el Génesis. Entonces, por eso es importante nosotros comprender esta parábola. Si nosotros queremos ser útiles a Dios, queremos servirle con amor, lo primero que tenemos que hacer es ser como la semilla de mostaza, la más pequeña de todas, la más humilde, y tenemos que morir.
¿Para qué? Para luego resucitar y ser una hortaliza, es decir, alguien que cubra todo eso. Por eso cuando vemos en el libro de Hechos, capítulo 6, dice eh, que cuando se enfocaron en la oración y en el ministerio de la palabra, dice que creció la palabra, dice, y el número de los discípulos se aumentó. Entonces, ¿qué pasa? Pedro y los apóstoles comenzaron a meterse más en lectura y oración. A consecuencia, la cobertura, su luz, la luz de Cristo en ellos comenzó a crecer, la palabra, el verbo. Y a consecuencia que esa cobertura creció el número de los discípulos. ¿Por qué? Porque somos luz. Y la luz se va haciendo más grande. Entonces, por eso es esta semilla de mostaza. La semilla de mostaza que uno primero tiene que ser humilde, tiene que morir y tiene que crecer. ¿Para qué? Para generar una cobertura. Y eso puede ser con cualquiera, porque Jesús dice, id y hacer discípulos. En el momento que me está pidiendo que haga discípulos, tengo que hablar a la gente y consecuencia le tengo que enseñar. En ese momento están bajo un cuidado, bajo una enseñanza, bajo una cobertura. Pero por supuesto, el pastor de los pastores es Jehová. Lo único que nos delega a nosotros, por eso dice la Biblia que Él colocará pastores que apacienten a su pueblo con ciencia. Pero realmente el pastor de los pastores es Él. Lo único que por algún motivo delega a ciertos pastores. Viene y pone a tal pastor, mira, te vas a encargar de esto. A tal pastor tal cosa, como las iglesias en Apocalipsis, de que estaban en las 7 iglesias. Ve y escribe al ángel que está en la iglesia que está en tal lugar. Entonces viene y le especifica a cada ángel que le va a escribir. O muchos dicen que los ángeles son pastores de lo que se refería Juan, y puede ser, o sea, en el sentido que puede ser, en el sentido que sí sean, o lo que pasó con Daniel, pero a lo que voy es eso. Viene Dios y manifiesta una palabra y da esa enseñanza a un lugar, porque Él delegó sobre ese lugar, pero no para que Él se enseñoree. Luego también vimos, creo que hay otra parábola que también Jesús dijo, que habla del siervo inútil, que Él se fue y lo dejó. Y también hay otra parábola cuando dice que Dios envía mensajeros y que también pusieron a cuidar a la viña, pero los que cuidan la viña se querían apoderar de la viña, o el lagar, no me recuerdo, pero entonces ahí habla de cómo Dios delega cosas, pero que las personas se quieran apoderar sobre eso. Entonces es lo que tiene que tener mucho cuidado, por eso es importante la humildad. Y la humildad, morir y resucitar en novedad de vida para generar una enseñanza, una cobertura, y también entender esto, que como tanto lo hemos enseñado a Jesús, que Él lo hizo, también yo hacerlo. No para enseñorearme, sino para que todos conozcan la salvación y conozcan el Rey de Reyes, porque lo que uno hace es predicar el Evangelio para que estén a la cobertura de Cristo, no a la cobertura de uno. Pues ese, de las tinieblas a su luz admirable, porque uno predica, la persona predica el Evangelio o enseña. Por eso dice la Biblia, ir y hacer discípulos. Pero no estoy diciendo que se vuelvan mis discípulos, sino que yo haga discípulos para Cristo. Entonces vengo yo les hablo, ¿para qué? Para que sean discípulos de Cristo, no discípulos míos. Por eso dice ir y hacer discípulos, pero que hagamos discípulos para Él, para que sean discípulos de Él, para que se enfoquen en Él, para que se acerquen a Él. Por consecuencia, por supuesto, pues de alguna manera la persona va a estar como que, hay personas que van a decir, no, mire, yo quiero aprender de usted, está bueno, pues, pero el enfoque uno va a ser que se enfoquen en Jesucristo. Y yo lo puedo usar, uno también, pues, para que, mira, hablarle tal cosa, uno viene y ya mira cómo le habla, ¿no? Como a veces también uno no se va a entender. Pero como digo, humildad y entender de que no tengo otra cosa más que pensar, sino en Jesucristo y este crucificado. Entonces, Jesucristo, en conclusión, Jesucristo es la semilla de mostaza, que es la más pequeña de todas y la que menos le pusieron atención, pero fue la más grande de las hortalizas. Y aquí habla de la humildad, es decir, todos querían como un rey, como una pepitota de aguacate, ¿va? Esa que era grandota, se miran, alguna otra cosa, pero no vino así. Ellos esperaban algo, pero Dios los sorprendió con otra cosa, como una semilla de mostaza, que puede tal vez ser insignificante, pero es la más grande al morir y resucitar. Por eso que ahí se convierte en rey de reyes y señor de señores. Le cambian la cobertura a Cristo, porque él vino como siervo, es decir, todos eran encima de Jesús, todos eran mayores a Jesús porque él se hizo el siervo de todos. Eso fue cuando explicamos también acerca de cómo Jesús muere, pero cómo Jesús era hijo de David, pero después cómo se convierte en Señor de David. Y cuando dice Señor, Señor, él dijo el Señor a mi Señor. Y cuando Jesús pregunta, ¿cómo le dice Señor si es su hijo? Pero es por lo mismo. Jesús viene como el menor de todos son mayores que él. Pero cuando resucita, él se convierte en el mayor de todos. Rey de reyes y señor de señores.
Entonces nosotros de igual manera tenemos que ser el siervo de todos, el más humilde acá, pero tenemos que morir. Pero hay una doble función, no, ahí no me meto, pero nosotros vamos a avanzar con, no sé si tienen dudas o preguntas de esto o avanzamos. A ver si voy al Face. ¿Avanzamos? ¿No? Avancemos. Muchas gracias, Rafael. Es que a veces me quedo como raro en el aire. Y que me puse a ver el Facebook, que como a veces están escribiendo aquí. Yo trato de estar atento. Ok, vamos, dice, el uso que Jesús hace de las parábolas, dice. Dice 33, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, entonces miren, aquí pues, no sé si tienen algún comentario, pregunta o duda. Vamos a ver si escribieron aquí en el Facebook. Bueno, entonces vamos a ver acá lo siguiente, dice. Bueno, entonces aquí se dan cuenta, vamos, retoma lo que vimos, lo que hemos visto acerca de las parábolas desde el capítulo 4. Dice, con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todas las cosas. Entonces, como ya bien vimos también en la palabra del sembrador acerca de este tema, es de que viene Dios y puede hablarnos en parábolas. Pero dice aquí los discípulos les declara todas las cosas. Es decir, que uno puede tener la facultad de ¿qué? De acercarse a Jesús y preguntarle. Entonces ahí nos convertimos en discípulos. Y al convertirnos en discípulos, ¿qué pasa? Nos van a revelar las cosas. Porque preguntamos. Por eso hay que estarle constantemente preguntando a Dios. Y cuando nosotros entramos en ese ejercicio de ser discípulos de Cristo, es decir, de no solo oír la palabra, como le digo a alguien, viene un predicador, predica algo, y ahí tal vez alguien dice, es que a ese predicador no le entiendo absolutamente nada. Y eso pasa, pues hay predicadores que no se les entiende nada. Pero puede ser que estén hablando en parábolas. Y alguien dirá, no, es que en ese tiempo solo Jesús sabe en parábolas. Puede ser que sí. Pero lo importante es de que independientemente si le entienda o no le entienda, ir a preguntarle a Dios qué me quiere decir. Porque puede ser que Dios me esté poniendo a prueba, que esté pensando en mi corazón. No le entiendo nada a tal pastor. Sí, pero puedo ir a preguntarle a Dios, ¿qué es lo que me quisiste decir? Porque entendamos de que no todo va a ser, a veces no todo es a la primera. Hay cosas que Dios nos dice, uno no la atisba. Y aunque a veces uno aparentemente sepa, es decir, sí entendí, pero no entendí. Es algo muy complicado. Por ejemplo, hace tal vez un par de meses yo estaba tratando de meditar en versículo que sentí que el Señor me lo dio, que me lo dijo. Y ese que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo dije, bueno, yo lo entiendo, porque entiendo que yo me tengo que acercar a Él y Él se acercará a mí. Eso lo entiendo, digo yo. Pero, ¿cómo así que yo me tengo que acercar para que Él se acerque? ¿Cuál es el sentido de que yo tenga, por qué no se acerca a Él y yo me acerco? ¿Por qué acercarme a mí y yo me acercaré a vosotros? Y ahora, ¿cómo yo aplico ese versículo en mi vida diaria? Pues, porque ¿cómo le hago así? ¿Cómo le hago para acercarme? No, es que no, por ejemplo, alguien puede decir, no, es que es fácil, solo me tengo que acercar yo y Él se acercará a mí. La pregunta es, ¿cómo me acerco? No, es que tenés que ir a orar. Está bien, pero cuando no oro, ¿cómo me acerco a Él? Entonces uno puede comienza a preguntarse porque dice, bueno, está bien, pues ya me lo dijo, le estoy entendiendo, pero no le entiendo como debo. Entonces tengo que ir a preguntarle. Entonces cuando ya me acerco a preguntarle, él me lo explica. Y él me explicó ese versículo prácticamente porque comencé a entender porque le dije, mira, Señor, yo no entiendo, no comprendo lo que me estás diciendo. Sí entiendo que si yo me acerco a ti, me acercaré. Si tú te acercas a mí, yo me acercaré a ti. Perdón, al revés, yo me acerco a ti, tú te acercarás a mí. Pero ¿cómo realmente le tengo que hacer yo para poder vivirlo? Porque no entiendo, no sé cómo hacerlo. Sé en teoría que me acerco a orar, es decir, yo me acerco a orar y tu presencia viene y me llena. Entonces sé que te acercas a mí porque yo me acerqué en oración. Pero no logro comprender bien lo que me quieres decir porque sé que, por ejemplo, vengo yo y me voy qué sé yo, a la tienda a comprar. ¿Cómo me acerco yo a la tienda a comprar con Dios? Porque estoy viviendo un diario vivir. Si yo estoy en mi trabajo, ¿cómo me acerco a Dios en mi trabajo? Porque es en todo tiempo. Pues Dios no es así como que hace un ratito, voy a orar unos 5 minutitos, me acerqué, él se acercó a mí, después se alejó y se fue. O sea, entonces trato la manera de comprender porque puede ser que para mí en ese momento se volvió una parábola. Se volvió algo que no puedo entender. Pero si yo me acerco y le pregunto, las cosas van a cambiar porque él me explica. Lo mismo que hablamos en la palabra sembrador. Dice, ¿acaso no habéis entendido? Para ustedes es todo, para ustedes es el conocimiento del reino de los cielos, el conocimiento del reino de Dios. Lo que habíamos hablado ¿cómo se llama? Creo que es en la parábola del sembrador. Voy a ver si lo encuentro aquí.
Es esta, aquí está. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, dice que ¿dónde está aquí? Era este mismo. Aquí está. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los dos se le preguntaron sobre la parábola. Entonces, ¿qué pasa? Como ya se acercaron, ya le revelaron el reino, pero son aquellos que se acercan. Entonces, aquí, o sea, constantemente se acercaban, se acercaban, se acercaban. Entonces, ya después yo les hablaba todas las cosas. Y como les digo, yo con la experiencia que he tenido con eso, del acércate, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, yo comencé a comprender. Y una de las cosas que me dijo, mira, comencé a ver ejemplos en la Biblia acerca de este pasaje. Eso fue lo que él me dijo. No me dijo exactamente las cosas, pero me dio una gran pauta para yo comenzar a ver ese verso a través de la Biblia. O como le digo, porque yo sabe la doble pauta que hay en el sentido de que yo lo entienda, pero también de que eso que yo entienda yo lo puedo trasladar a los demás. Y se me hace fácil, porque también lo voy a hacer cómo llevar a la práctica. Porque tengo ejemplos puntuales, ejemplos de vida, que yo los puedo poner en la práctica porque estoy viendo el ejemplo. No es como que solo me dé el versículo, acercaos a mí como acercaos de vosotros. Y eso es como le dije, es como que fuera un gran abismo, es grandísimo ese verso. La pregunta es cómo me acerco. Entonces, cuando uno se va a revisar en la Biblia, y cuando uno ve el ejemplo de los ejemplos, es decir, a Jesucristo como ejemplo, porque la Biblia dice que él cumplió toda la ley, eso significa que cada versículo que vemos en la Biblia, él lo cumplió. Es decir, que eso significa que yo puedo ir a revisar a la Biblia que él lo hizo. Puedo comprobar que él lo hizo. Y el mayor ejemplo es él. Por eso cuando dice acercados a mí, que yo me acercaré a vosotros, ese versículo lo vivió Jesús. Y me di cuenta cuando él fue bautizado en agua. Porque ahí pasa, ahí se cumple ese versículo, acercados a mí que yo me acercaré a vosotros. Porque dice Jesús, dice, bautízame, porque cuando me bautices será cumplida toda la justicia. Eso fue lo que dijo Jesús. Entonces se acerca a Juan el Bautista y dice, bautízame, porque Juan el Bautista era una autoridad de Dios en la tierra. Dice, no, bautízame tú a mí, no, para que se cumpla toda justicia, bautiza. En el momento que Jesús es bautizado, desciende el Espíritu Santo y reposa sobre Jesús. Entonces, él cumplió el versículo que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces Jesús se acerca para cumplir toda justicia. Entonces el principio me dice a mí de que yo todo lo que tengo que hacer lo tengo que hacer en justicia. A la hora de yo hacer todas las cosas en justicia, en obediencia, me estoy acercando a Dios. En el momento que yo me acerco a Dios, es decir, yo estoy trabajando y mi jefe me pide algo, lo hago. Entonces, pero yo no lo hago porque él me está diciendo, sino que lo hago porque la Biblia dice que yo tengo que ser obediente, tengo que ser justo, tengo que estar sujetos. También lo dice Pablo. Dice, eh, que los esclavos se sujeten a sus señores y aún más a aquellos que son creyentes. Entonces, yo voy cumpliendo esa justicia y me acerco. En ese momento Dios se va a acercar a mí. Entonces, en el momento que Jesús cumple la justicia, el ser bautizado por Juan el Bautista en sujetarse en humildad, se acercó a Dios a través de la justicia. En ese momento desciende el Espíritu Santo y posa sobre Jesús. Entonces se cumple el versículo que dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Entonces veo el ejemplo claramente en Jesucristo, porque Él cumplió todo. Entonces cada cosa que yo miro en la Biblia que pasa, lo puedo ver en Jesús. Ya es como el versículo dice, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparadas con la gloria que ha de ser revelada. Eso lo vivió Jesús también. Porque las aflicciones, Él padeció la cruz, pero Él padeció la cruz porque sabía que había algo mucho más grande, una revelación mucho más grande que habría venido sobre Él. Y eso lo dice también Hebreos 12, 1 al 2. Porque dice que por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz y menospreció lo propio, y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Entonces Él cumplió Romanos 8, 18. Porque él vio la gloria que habría de venir. Entonces se cumple, porque las aflicciones del tiempo presente no son nada comparado con la gloria que me ha de ser revelada. Entonces Jesús sabía que había una gloria que iba a ser revelada y por tanto soportó la cruz. Soportó las aflicciones de este tiempo. Pues en el mundo tendréis aflicción, pero aquí yo he vencido al mundo. Entonces, como les digo, a esto lo que vamos es con el discípulo. Si ustedes se acercan a preguntarle, él va a hablarles. Es cierto, cada quien le va a hablar de diferente manera. Como le digo, a mí no es que como que me dice las cosas así que me habla y me dice todas las cositas así de boca, sino que a mí me dice a veces, andale en la Biblia. Es así como que te voy a leer, andale, y cuando mientras estás leyendo te voy a explicar. A mí así me hace, en muchas ocasiones, hay otras cosas que sí me las explica, pero lo que hace es mucho, es, también cuando le pregunté acerca de la oración, mira señor, no entiendo la oración, explícame, quiero saber más de la oración. Y me dijo, abrí la Biblia.
Entonces, en el momento que me dijo, toma tu Biblia, pues lo que hice fue ir a tomar la Biblia y ponerme a leer. Y en ese momento vi por primera vez, una de las únicas veces que se nombra en la Biblia acerca de la oración como una entrevista. Entonces, como le digo, Dios va a usar eso. Entonces, es cierto, me voy a orar, está bien, y Dios me puede dar la revelación como sea, inclusive verbal o auditiva, lo que sea, o visión o sueños, pero también me la puede dar a través de los escritos porque ha pasado. Entonces, Jesucristo aquí, como le digo, dice, oídos para yo que diga, pero es que creo que me salté ¿no? Creo que me fui atrás, no sé dónde está, aquí está. Es el uso que Jesús hace de las parroquias. Entonces, aquí, ¿qué dice? Como le digo, todas las cosas en parábolas, entonces andan predicando por allá afuera, pero no importa si están predicando en parábolas, lo importante es que yo sepa de que si yo no entiendo, o si entiendo, puedo ir a preguntarle a Jesús. Y él me va, dice aquí, a volver, me va a declarar todas las cosas porque le fui a preguntar lo mismo que hablamos ahí anteriormente. Y cuando yo haga eso, cuando yo busque a volver un discípulo, él me va a comenzar a ministrar como discípulo. ¿Por qué? Porque ya no me va a ver como un creyente, ya no me va a ver como una persona que solo me escucha, sino que una persona que se acerca a preguntar y comienza a transformarme como discípulo. Porque la Biblia dice en Isaías también, dice, y yo les daré lengua discípulo, y abriré su oído para que se despierten como se despiertan los discípulos, y les hablaré sabiduría. Y cuando hablen, les daré lengua discípulo, para que levanten con una palabra a aquel que está caído. Entonces, la administración comienza a cambiar. Como les digo, cuando uno es hijo de Dios, entendemos que somos hijos de un rey. Y a consecuencia yo automáticamente, al nacer en Cristo Jesús, me convierto en un príncipe. Pero ese príncipe no significa que yo voy a tener casas, carros o los puntos. Significa que yo voy a tener la responsabilidad que tiene un rey, la responsabilidad que tiene un príncipe, que es velar por mi pueblo, orar por mi pueblo, prepararme para mi pueblo, ejercitarme en la doctrina del rey para saber cómo ministrar al pueblo, por el amor que le tengo, porque así como el rey Jehová le tiene un amor a su pueblo, yo siendo su hijo le tengo que tener amor al pueblo, porque cuando nos habla lo natural significa que están en el reino los reyes que mueren y perecen, que cuando muere el rey, el que tiene que tomar el lugar, ¿quién es? El hijo. Eso lo vemos con David y Salomón. Entonces David trasladó toda la importancia de la construcción del templo a Salomón, y Salomón siendo hijo dijo, sí, esto es importante para mi padre. Y Salomón, ¿qué hace? Establecer el reino. Es cierto, Salomón se debió, pero lo estableció. Entonces igual con nosotros, viene Dios y nos explica a nosotros, mira, para mí es importante esto, entonces yo tengo que tener este mismo entendimiento de lo importante que es para Dios las cosas y yo cumplirlo. Y no andar con eso que muchos dicen, es que usted es un rey, tiene que tener buenos carros, usted es un rey, tiene que tener un buen trabajo, usted es un rey. Para mí esas son puras tonteras, con todo respeto, porque si yo soy hijo de rey, yo me tengo que comportar como tal. Tengo que hablar con sabiduría, tengo que hablar con inteligencia, porque eso fue lo que hizo Salomón. Dice Salomón, porque dice Salomón, le pidió a Dios que le diera sabiduría e inteligencia para poder juzgar a su pueblo porque era demasiado grande. Y cuando Dios viene y se acerca a Salomón y le dice, he oído tu oración, por cuanto no me pediste riquezas, sino me pediste sabiduría e inteligencia para gobernar a todo mi pueblo, a consecuencia de eso, yo te voy a dar todo lo demás. Entonces, por eso es ilógico que yo venga y yo, yo soy hijo de un rey, necesito carro, necesito casa, necesito un buen trabajo, necesito tal cosa, necesito tal otra, porque realmente lo que estamos haciendo es todo lo contrario que hizo Salomón, todo lo contrario de lo que Dios quiere. Entonces, pero si yo digo, bueno, yo soy un príncipe de su pueblo, fue llamado a ser rey, entonces yo tengo que enfocarme en la sabiduría y la inteligencia, así como lo hizo Salomón. Porque cuando yo pida sabiduría e inteligencia, me van a dar después todo lo demás. Porque yo estoy tomando la misma perspectiva que tenía Salomón como príncipe y como rey. Porque él dijo, este pueblo es demasiado grande. Necesito sabiduría e inteligencia para saber cómo gobernarlo. Es cierto, nosotros no vamos a gobernar de una manera, pues, sino que en el sentido de que uno se da cuenta que la mies es mucha y los obreros pocos. Y ahora digo, ¿cómo hacemos con el evangelio si hay tanta gente que predicarle? Yo no soy capaz de hacerlo. Porque sabe que la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces yo puedo pedirle, Señor, dame sabiduría e inteligencia para saber cómo manejar esto que tú has enviado de la predicación del evangelio. Entonces cuando Dios conoce mi actitud acerca de eso, dice, bueno, él está haciendo con sabiduría, bueno, le voy a dar tal cosa. Entonces, pues es bien importante enfocarse en esas cosas de las identidades. Y como les digo, en esta perspectiva,
Si yo me acerco y le pregunto, me va a responder. Lo único que uno tiene que ver tiene que conocer cómo es la manera que uno le responde. Cada persona le habla de diferente manera. Siempre hay bases, pero como que por el tipo de persona cada quien y todo eso, él conoce a cada quien, así le responde. Entonces yo creo con todo mi corazón eso, que uno se acerca y le pregunta, y entonces cuando uno pregunta le cambia la perspectiva ahora a ser discípulo y dejar de ser solo un creyente que oye y se quedó la palabra. Entonces, si tienen preguntas, güey, vamos a ver aquí en el Face. Bueno. No sé si no hay preguntas, bueno, ¿quién creo que escribe alguien? ¿No? Dice, aquí gracias, don Rafael, no había visto las citas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de la solución, amado reino de Dios. Y también Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de Dios, hablando de frutos. Sí, está bien, gracias, don Rafael, no había visto ese 53:11. Ese está bueno. Bueno, entonces si no hay más comentarios o preguntas, todo, oremos para poder cerrar. Padre, te agradecemos por el tiempo que nos has otorgado. Te agradecemos por la oportunidad de estar aquí reunidos. Te pedimos que nos ayudes a poder aprender, a comprender y a vivir y a preguntarte. Acercarnos para aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Y tu palabra dice que si nos acercamos, tú te acercarás a nosotros. Entonces te pedimos, por favor, poder acercarnos a ti para que tú te acerques a nosotros. Te pedimos perdón por todos los afanes, te pedimos perdón por toda la soberbia, por toda la vanidad, por toda la idolatría. Y ayúdanos a ser sostenidos tu corazón en ti. Perdona nuestros afanes, perdona la vanidad en nuestro corazón. Y ayúdanos a aprender de ti, que tú eres manso y humilde de corazón. Guíanos cada día a amarte, a respetarte, a honrarte, a vivirte, a que tú te enseñores de nosotros, Jesús, y que podamos conocerte en espiritual y cuerpo. Entregamos este tiempo, bendice a todos los que nos oyen, en el nombre de Cristo Jesús, Señora, amén y amén. Bueno, gracias por todo. Primero Dios, nos vemos, si Dios lo quiere, a las, ¿cómo se llama? A las 8 p.m., 8 p.m., solo que hoy vamos a enfocarnos en orar, porque la vez pasada, estos 2 últimos días, casi solo hemos estado hablando de lo de la oración en lenguas. Entonces, vamos a tratar de agarrar hoy para orar lo que hemos estado hablando el lunes y martes, del orar en lengua. Para ya basado en esos 2 entendimientos del lunes y martes, y agarrar hoy prácticamente esa hora para orar sobre ese tema. Porque, como digo, es importante y aprovechar esa de la oración. Bueno, entonces, bien. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos. Gracias, Juan José. Feliz día. Muchas gracias, Juanjo. Que tengas buen día. Dios te bendiga. Bendiciones, señores, a todos. Gracias. Feliz día.